Hoy voy a hacer un ejercicio de probabilidad, el más sencillo de todos, porque el objetivo principal es que te centres en entender cuál es el concepto de probabilidad y en aplicar la regla de Laplace. Para esto, aunque te parezca un poco engorroso, es necesario primero definir qué es la regla de Laplace. Nos dicen que la regla de Laplace afirma que en el caso de que todos los resultados de un experimento aleatorio sean equiprobables, eso quiere decir que todos los posibles resultados de un experimento tengan la misma probabilidad de ocurrir, no hay una tendencia a que ocurra más un determinado resultado que otro, sino que la regla de Laplace asume que todos los posibles resultados del experimento pueden ocurrir con la misma probabilidad. Esto es muy importante. Entonces se define que la probabilidad de un suceso A es el cociente entre el número de resultados favorables a que ocurra dicho suceso, el suceso A, y el número de resultados posibles de dicho experimento. Esta regla se puede resumir de una forma muy sencilla a través de la fórmula que vemos ahí en la diapositiva, en donde decimos que la probabilidad de que ocurra un suceso A es el cociente de los casos favorables a A entre el número total de resultados posibles del experimento. Vamos a resolver el problema en donde por supuesto utilizaremos esta regla de Laplace y verás que es muy fácil. El problema que vamos a resolver es cuál es la probabilidad de obtener un 1 al lanzar un dado de 6 caras. Para utilizar la regla de Laplace debo suponer, como hemos visto en la definición, que todos los resultados al lanzar el dado son equiprobables, es decir, los 6 posibles resultados que puedo obtener al lanzar un dado, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, tienen la misma probabilidad de salir cuando yo lance el dado. He querido comprobar esta suposición realizando un experimento aleatorio, como nos lo indica la propia definición de Laplace, que consiste en lanzar un dado 6 veces y apuntar qué valores salen. Luego repetí el experimento. En cada uno de los vídeos que tienes en la diapositiva puedes ver los dos experimentos y sus respectivos resultados. Voy a lanzar este dado 6 veces para ver, simplemente por curiosidad, ¿qué números obtengo? 1, 4, 3, 2, 2 de nuevo y 5. En el primer experimento los resultados son 1, 4, 3, 2, 2 y 5. Si hubiera salido un 6 en vez de un segundo 2, hubiera quedado un experimento perfecto en donde se hubiera demostrado que realmente hay equiprobabilidad, que realmente todas las caras pueden salir con la misma probabilidad. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió. No fue lo que ocurrió, puesto que se repitió 2 veces el 2. Si me basara solamente en este experimento, yo podría concluir que los valores, que el 1, las caras con los valores 1, 4, 3 y 5 tienen la misma probabilidad de salir. El 6 tiene probabilidad nula de salir, puesto que no salió. Y por último, el 2 tiene una mayor probabilidad de salir al lanzar el dado. En el segundo experimento, este es mi segundo intento, el otro salió bastante bien, vamos a ver este cómo va. 1, 2, 2 de nuevo, 4, un 2 de nuevo y un 4. Si solamente me basara en este experimento, sin tener en cuenta el anterior, podría decir que definitivamente
el 2 tiene una mayor probabilidad de salir que el resto de los valores del dado, seguido del 4, luego el 1, y el 3, el 5 y el 6 no tienen ninguna probabilidad de salir. Entonces, sé que te estás preguntando en este momento, bueno, y entonces, ¿cómo se asume que se está haciendo esa suposición de que todos los resultados son equiprobables si has hecho dos experimentos y no ha dado eso? Bueno, primero que nada tenemos que hablar del dado en sí, de la manufactura del dado. Se tiene que asumir a su vez otra segunda suposición, pero bueno, en este caso sería la primera, que el dado tiene repartida su masa de forma equitativa, de tal manera que no haya ningún defecto intencional o no para que el dado tienda a caer en un determinado número, o lo que se conoce como un dado cargado. Me imagino que te sonará esto de dados cargados, sobre todo cuando hay juegos de dados en los casinos, en donde se apuesta porque salga un determinado número al jugar. Evidentemente ha habido casos de fraude en donde alguna persona, ya sea la persona que está jugando, aunque esto es un poco más complicado, ¿no? El querer cambiar los dados que te da el casino, o el propio casino también puede ser, que cargue los dados para que nunca llegues a ganar, para que siempre tienda a caer en un número en el que no se gana nada. Entonces, aquí se está asumiendo, primero que nada, que el dado está correcto, que cumple con las normas de calidad, que está perfectamente equilibrado. Entonces, una vez visto esto y una vez suponiéndolo, aunque si nosotros nos basamos en este caso concreto de este dado verde que yo he lanzado y viendo los experimentos, incluso podríamos llegar a pensar que está cargado o que tiene su problemita porque tiende hacia el 2. Pero bueno, para efectos de la probabilidad vamos a suponer que está perfectamente equilibrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que la estadística se basa en una visión frecuentista. Eso quiere decir que supone que al repetir un experimento muchas veces, no solo 2 como en mi caso, sino cientos de veces, miles de veces, incluso si se pudiera hasta el infinito, nos acercaríamos cada vez más a la verdad, estaríamos cada vez más próximos a la precisión. Y por lo tanto, en el caso concreto de la probabilidad, podríamos llegar a la conclusión de que al repetir yo este experimento miles de veces, cada vez me acercaría más a que los resultados son equiprobables. Vamos a explicar esto mediante un diagrama de barras bastante sencillo, en donde el eje de las X es el es el valor de cada una de las caras del dado, empezando con el 1, terminando con el 6. En el eje de las Y's o en el eje de la Y, he puesto la frecuencia, es decir, el número de veces que se repite cada valor. El número de veces que se repite el que yo haya caído en un determinado valor, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6. Recuerda que eso se conoce como frecuencia. Y por último, ¿cuántas veces he lanzado el dado en este experimento? Pues será la suma de cada una de las frecuencias, es decir, he caído 4 veces en el 1, 3 veces en el 2, 1 vez en el 3, 2 veces en el 4, 6 veces en el 5 y 5 veces en el 6. Si sumamos estas frecuencias, obtenemos que he lanzado el dado 21 veces. 21 veces que se han repartido en lo que ustedes ven aquí. De esas 21 veces he caído mayoritariamente en el 5.
puesto que he caído 6 veces. Ha sido el número en el que más he caído al lanzar el dado. Y en el que menos he caído es en el 3, que solamente he caído una vez. De esas 21 veces solamente he caído una vez. Por lo tanto, no podría concluir ninguna equiprobabilidad. Lo único que podría concluir es que hay más probabilidad de caer en el 5 que en el resto de los números, y el 3 tiene una menor el 3 es el que tiene menor probabilidad de obtenerse al lanzar el dado. Pero ¿qué pasa? Si yo realizo este experimento 1000 veces, es decir, tengo toda la tarde libre y me dedico a lanzar el dado, empiezo a obtener otro diagrama de barras, que es el que vemos representado aquí. Como ves, en el 1 he caído 1000 veces, en el 2 he caído 997 veces, en el 3 998, el 4 997, en el 5 999 y en el 6 996 veces. Es decir, me he dedicado, si sumas todo esto, casi a 6000 lanzamientos, y lo que he conseguido es estrechar esa brecha que había entre los valores anteriores. Entonces, ahora, si lo analizas tranquilamente, te vas a dar cuenta que hay una disminución y un acercamiento, por lo tanto, entre todas las frecuencias. Esto quiere decir que a medida que se va incrementando el número de experimentos, también al mismo tiempo se va estrechando la diferencia entre ellos, entre las diferentes frecuencias, entre los diferentes valores, y por lo tanto es por eso que llegamos a la conclusión de que podemos asumir que son equiprobables. Es decir, no nos podemos fiar por uno o por dos resultados, como hice yo con mis experimentos, sino que tendría que ser una replicación. Cuanto mayores replicaciones, más me acerco realmente a la probabilidad, más me acerco a la precisión y a la verdad, ¿no? O sea, a la conclusión correcta. Eso es lo que quería resaltar de esto, y que es un fundamento y una base de la estadística que estamos utilizando actualmente. Lo he dicho y lo he explicado aquí porque generalmente nadie lo hace, y quería que quedara claro y que fuera una base para entender, bueno, y el por qué se dice experimento aleatorio, por qué concluimos que son equiprobables los resultados, etc. Entonces espero que esto te haya servido de ayuda. Por último, vamos a resolver el problema bastante sencillo que nos dice cuál es la probabilidad de obtener un 1 al lanzar un dado de 6 caras. Lo primero que tenemos que hacer es fijar los conceptos. ¿Cuál es el suceso A del que me interesa saber la probabilidad, y cuáles son los posibles casos de dicho experimento, ¿no? El experimento es el lanzar el dado. El suceso A, el suceso del que me interesa saber cuál es la probabilidad, es la obtención de un 1 al lanzar un dado de 6 caras. El obtener un 1 es el suceso A. Los posibles casos favorables, es decir, lo que va en el numerador de la fórmula de Laplace, es 1, puesto que si tienes un dado, la única posibilidad de que al lanzar dicho dado una vez y obtengas un 1, pues es una sola. Por lo tanto, el 1 va en el numerador. Luego, en el denominador, recuerda que tenemos que colocar los posibles casos, todos los resultados del experimento al que te estás enfrentando. Esto quiere decir que al lanzar un dado, yo ya sé que puedo sacar un 1, que sería lo ideal, puesto que es lo que me interesa, pero también
Puedo sacar un 2, puedo sacar un 3, puedo sacar un 4, puedo sacar un 5 o puedo sacar un 6. La suma total de esas posibles alternativas pues es 6 y por lo tanto ese es el número que va en el denominador. Entonces concluyes que la probabilidad de obtener un 1 al lanzar un dado de 6 caras es un sexto. Este resultado te ratifica lo que hemos comentado anteriormente sobre la equiprobabilidad, puesto que si si el suceso A, en vez de ser obtener un 1, hubiera sido obtener un 2, obtener un 3, obtener un 4, obtener un 5, llegarías exactamente al mismo resultado, que es un sexto.